Entonces, el método Olmedo puede ser aplicado, pero replicar a Olmedo, pues habrá personas que salgan también extraordinarias, pero no serán igual que ella, serán igual que ellas mismas. No puede ser de otra manera. La suerte que hemos tenido es contar con ella, porque realmente era una gran cabeza estratégica y no hay tantas, hay pocas. Yo, en primer lugar, y no puedo evitarlo, con muchísimo cariño. Yo llegué a conectar con ella, a tener una sinergia importante, y entonces, pues siempre que la recuerdo, lo primero que me afloran son los sentimientos. A continuación, pero eso inmediatamente, pues esa fuerza y ese liderazgo que ella tenía, que hizo, por ejemplo, de mí una mujer, o por lo menos yo entonces no lo sabía, feminista y muy comprometida. Digamos que todo lo que después he podido hacer como feminista, pues gran parte lo debo a aquello que me infundió, que me hizo pensar, creer Carmen Olmedo. Eso fue un cambio radical que ocurrió en muy poco tiempo. Empezamos a trabajar en enero del 90 en los centros de la mujer y bueno, había algunas asociaciones de mujeres, había algunas, pero muy pequeñas. Yo recuerdo, y siempre lo he dicho, que cuando yo llegué al centro de la mujer en Cádiz había 4 o 5 asociaciones de mujeres registradas. En poco más de 2-3 años éramos más de 100. Y además, lo más importante, más de 100 mujeres repartidas por toda la provincia y por el medio rural y por cualquier medio. Y empecé a montar su equipo. Y entonces, mira, simplemente el que todas las que estuvimos con ella, las primeras directoras de todas las provincias, seguimos manteniendo una relación. Siempre continuamos y seguimos viéndonos. Alrededor de la personalidad de Carmen, que consiguió que 8 personas, en aquel momento, 8 personas, hablando de directoras de las provincias, que no nos conocíamos ninguna, a los 2 meses de estar con 4 reuniones con Carmen, éramos un equipo. De Carmen innovadora. Carmen abrió, por ejemplo, el Instituto Andaluz de la Mujer a varias expresiones del feminismo, unas efectivamente teóricas, académicas, intelectuales y políticas, pero otras fue una apertura al arte, a la innovación, a la pintura, a la escultura, a las instalaciones extraordinarias que se pusieron de moda en los años 80, 90, y Carmen les daba un espacio muy grande a artistas iniciales que estaban buscando su lenguaje, su camino, y que la llevaba también a Baeza. Es más, varios encuentros de Baeza tuvieron como tema alguna de las artes y el feminismo. Carmen Olmedo fue la promotora del primer centro de atención a mujeres en España frente a la violencia y frente a la sexualidad. El caso era trabajar en el feminismo, que en aquella época, después del tiempo que llevábamos de la dictadura, pues la verdad que al empezar en un proceso y en un momento donde ya podíamos libremente poder expresar nuestras ideas y poder trabajar, pensamos que era definitivo trabajar con las mujeres y para darles servicio y ayuda a todas las que lo necesitaron. Y por supuesto y primordial, legislar sobre las mujeres, que es lo que hizo Carmen estupendamente.
porque esa fue la contribución más importante, más pionera de todas las que se hicieron cuando comenzó la democracia, comenzaba a trancas y barrancas en los últimos momentos o los primeros de la transición, cuando ya había libertad, se acababa de aprobar los anticonceptivos, era dificilísimo el conseguir anticonceptivos en nuestro país, en España. Había que llevar receta médica, conseguir la receta médica era tremendo, que las farmacias te la dieran era todavía más tremendo, y que las mujeres pudieran tener acceso a ellas era todavía mucho más difícil, que tuvieran información todavía más, y todo era muy, muy, muy difícil. Y yo estoy completamente convencida, y además yo no solo estoy convencida porque lo supe personalmente, sino porque además está escrito y está investigado por las que han estudiado, investigado aquellos años de la transición y concretamente estos temas, de que el Centro de Planificación de Málaga fue, yo diría que el pionero, yo diría que fue el primero. Lo llevaban Carmen Olmedo y Chiqui Gutiérrez del Álamo. Fueron las dos que aquel centro pues se empeñaron y lo hicieron contra viento y marea. Recurrieron a todas las instituciones, a todos los lugares. Creo que lo hacían hasta parroquias, fíjate lo que te digo. Y bueno, y así ha sido reconocido. Luego después se fue creando más, fue María Izquierdo la consejera de la preautonomía, esto antes de la autonomía, que fue en el 82, pero ya estaba el centro de Málaga, y a partir de que María Izquierdo es consejera de la preautonomía, se crean los otros centros. ¿Cómo lo hicimos esto? ¿Cómo pudimos hacerlo? Pues pasando a los hechos. Es decir, que nuestra andadura y en esos comienzos, el de empezar a abrir el espacio de defensa de las mujeres en Andalucía no fue una cuestión teórica, ni de debates, ni de a ver cómo lo hacemos, sino fue contactar con las mujeres, que ya te digo que era el primer problema, ofrecerles información de lo que ellas necesitaban. Carmen era una maestra, Carmen era un referente, Carmen era una mujer muy valiente, muy valiente, muy valiente, no me cansaré de decir lo valiente que era. Y además era, en fin, es quizá una palabra exagerada, pero Carmen era una visionaria, ¿no? Fue una adelantada a su tiempo. Ahora vosotras que sois más jóvenes, a esto le llamáis influencer, ¿no? Y nosotras, bueno, nosotras éramos conscientes de que estábamos con una persona que era adelantada a su tiempo, que era una pionera, que era una persona que, bueno, que se anticipó, que abrió camino, que pensó que había que cambiar, porque ella era muy consciente de la situación de las mujeres, lo era por muchas razones, sobre todo por su conocimiento de la realidad. Carmen Olmedo se destacaba por ser una luchadora en materia de violencia de género. Lo abanderó desde el primer momento y ella tenía muy claras dos estrategias en la lucha contra la violencia de género. Por un lado, la necesidad de sensibilización a todos los ámbitos de intervención a los que tenían que ir las mujeres, a las policías, a los juzgados, al ámbito sanitario. O sea que, por un lado, esa era una prioritaria intervención. Por otro lado, también lo que era la necesidad de que las mujeres contaran con recursos necesarios para acudir a informarse, asesorarse, y también recursos de atención integral y acogida. Nuestra tierra era una tierra que carecíamos las mujeres de nuestra tierra de reconocimiento, de visibilización, de derechos, y Carmen se entregó en cuerpo y alma por poner los cimientos de esta gran estructura del Instituto Andaluz de la Mujer, de los centros provinciales, de los CIM, de los centros de información a la mujer, que tan vital son para las mujeres, sobre todo, ¿no? Para las mujeres que sufren violencia de género en las zonas más rurales y más
diseminadas de nuestra comunidad autónoma. La que abrió caminos en Andalucía, la valiente, la poderosa también, porque además creyó en las mujeres. Sí recuerdo muchas entrevistas suyas donde había algo que nos inspiraba, era tu tranquilidad, su perseverancia, y sobre todo lo que quería poner era sacar a la luz, en el foco, debates sobre las mujeres que nadie se atrevía a hablar. Tenemos que agradecerlo a Carmen y a todas sus compañeras que hoy tengamos, pues imagínense, un centro en cada provincia, 180 centros de información a la mujer en toda la geografía andaluza y una red de protección y de atención a mujeres víctimas de violencia de género, que es un referente y un modelo magnífico en toda España y en Europa. Y entonces íbamos por todas las ciudades y casi todos por los pueblos, viendo y teniendo contacto con las asociaciones de mujeres. Entonces, Carmen lo que sí se preocupaba es que había muchas mujeres, muchas asociaciones de mujeres que al principio, cuando nosotras le decíamos, le hablábamos del feminismo, ellas se echaban para atrás y decían, no, feminista yo no soy. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos desde el instituto, desde el organismo de igualdad, fue poner en valor la palabra feminista. Pues mira, mi madre era una persona normal. Es decir, esa mirada que tiene ahí en esa foto, así es como era mi madre. Era completamente transparente. Lo que tú veías, pues, era lo que era ella. Y yo, de su trabajo y de cómo políticamente se la veía, me he ido entrando después con todas estas cosas. Pero yo la veo una madre normal. Y luego, fundamentalmente, la mayor virtud de mi madre es que todo el mundo se sentía bien a su lado. Todo el mundo. Ella sabía, una inteligencia emocional impresionante, porque a cada persona le daba lo que esa persona necesitara. Y si era fantástica en una sola cosa, la exprimía para ella y para todo el mundo en esa cosa. Y a la otra lo otro, y a la otra lo otro. Entonces esa era la mayor virtud. Y con nosotros igual, nosotros somos muy diferentes y es la mejor madre del mundo para mí, como soy yo, y la mejor madre del mundo para él, como es él. No quería un reconocimiento propio. Lo que pasa es que es verdad que tuvo mucho éxito porque es que ella tenía las ideas muy claras. Esa era su virtud. Ella sabía perfectamente lo que quería y a quién tenía que tocar y cómo y dónde y a dónde quería ir. Y eso facilita, claro, cuando tú sabes perfectamente que tú tienes que coger el coche en Málaga y querías a Barcelona y cuál es tu carretera y no te desvías, pues llegas antes. Y yo creo que esa era su virtud. Esa y como dice Eva, calaba muy bien a la gente. Entonces se rodeaba de la gente que en cada momento pues necesitaba y exprimía y sacaba lo mejor de esa gente. Ahora sí creo que es importante intentar de alguna manera copiar la manera de trabajar que tenía ella, que era generosa y, como he dicho antes, rodearse de gente fantástica, aunque fuera fantástica solamente en una cosa. ¿Y qué hacíamos Carmen y yo? Carmen y yo no estábamos en el centro de planificación familiar, sino en el centro asesor. Y nosotras íbamos por los pueblos de Málaga dando charlas. Imaginaros el año 78, el año 79, recién despenalizados los anticonceptivos y nosotras con 5 niños bastante pequeños. Íbamos las dos en el coche y muy a menudo llevábamos a los 5 niños atrás. Luego hay otra serie de hitos, pues como son los planes de igualdad, el tema de la violencia, que aparte, bueno, el centro de estudios feministas que monta Carmen en Baeza y que fue importantísimo para dar un cuerpo ideológico al feminismo. Fue una cosa sencilla para mí, no fue difícil, porque yo lo que quería era que Carmen
que la palabra de Carmen estuviera presente en el libro. Por eso tenía muy claro que la estructura tenía que ser a partir de algo que Carmen había dicho. Entonces, de ahí saqué, y de las notas de mi memoria cuando estuve allí, las notas que tenía en mi cabeza, ordenándolas, de manera que cada capítulo tuviera de entrada las palabras de Carmen Olmedo y después el desarrollo que se hizo en el instituto correspondiente a esas palabras, que ella admiraba a feministas teóricas. Y por otro lado, también ella era muy amiga de sus amigas y muy amiga de sus colaboradoras y valoraba mucho a las personas con las que trabajaba y tenía una relación tan importante y tan bonita con las directoras de los centros de la mujer que ahí tenían que estar ellas, porque ellas eran las que tenían que hablar de Carmen Olmedo. Recuerdo a Carmen Olmedo en su plenitud como política socialista y feminista. Creo que la primera vez que conectamos fue para proponerme formar parte del jurado que concedería los premios a mujeres plásticas, con la convicción de que era necesario desde el Instituto Andaluz de la Mujer apoyar la creación artística de las mujeres, visibilizar el talento y también crear una plataforma para activar la igualdad de oportunidades. Quisiera finalizar con la frase de Clara Campoamor, que tanto me recuerda a Carmen Olmedo: yo puse la semilla, otras mujeres vendrán.